Experiencia de aprendizaje número 5 titula Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa para los estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria en el área de DPCC. Actividad 11 titula Diseñamos nuestro proyecto participativo. Competencia que vamos a trabajar, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cuál es el propósito? Diseñar nuestro proyecto participativo para contribuir con la erradicación de la discriminación en el Perú. Criterios de evaluación. Asumir una postura de rechazo frente a las conductas de discriminación, deliberar y llegar a consensos sobre la discriminación en el Perú, evaluar si las normas de convivencia social se cumplen, argumentar sobre la importancia que tiene el Estado como institución que garantiza el cumplimiento de las normas de convivencia social, comprender e identificar el asunto público dentro de los proyectos participativos, sistematizar información sobre el asunto público de la discriminación, participar en la ejecución de las acciones que planifique dentro del proyecto participativo. Entonces, a lo largo de la experiencia de aprendizaje, constatamos que el problema de la discriminación afecta a todas y todos. Por eso, como adolescentes, debemos involucrarnos y tomar acciones para erradicar el problema. En esta actividad continuaremos con la elaboración del proyecto participativo. Recordemos los pasos del proyecto participativo. Paso 1, que ya lo hicimos, identificar y seleccionar el asunto público, que es la discriminación, es el asunto público. Luego, paso 2, indagación y sistematización de la información. Acá hemos visto qué es la discriminación, hemos visto qué son los estereotipos y también las normas que hay en el Estado, así como leyes para erradicar la discriminación. Y también tenemos las ordenanzas municipales. Hoy día vamos a ver el paso 3, que es diseño del proyecto participativo. Recordamos el paso 4, ejecución del proyecto participativo, y 5, evaluación y reflexión del proyecto participativo. En las actividades iniciales identificamos y seleccionamos el asunto público de la discriminación y cuán importante y urgente es comprometernos con proponer soluciones. La discriminación puede producirse por motivos raciales, religiosos, sexuales, de factor étnico, de filiación, de edad, de discapacidad, de idioma, de identidad étnica y cultural, de indumentaria, de opinión política o de otra índole o de condición económica. Como vemos, se manifiesta de diferentes formas. Para nuestro proyecto participativo debemos elegir una de estas formas de discriminación. Entonces, acá están las formas que pueden ser religiosas, sexuales, de factores genéticos, de filiación, de edad, de discapacidad, de idioma, de identidad étnica, cultural, de vestimenta, de opinión política o de otra índole, de repente de hincha de algún equipo de fútbol. Bueno, continuamos entonces. Tomamos en cuenta que las y los adolescentes sí pueden involucrarse en las soluciones de los problemas que afectan a todos. Tengamos en cuenta que este diseño de su proyecto es participativo. Esta vez podremos implementar solo una acción, pero podremos ejecutar todas las acciones más adelante con el proyecto, con el apoyo de nuestras familias y siempre en beneficio de nuestra comunidad. Acá está el diseño 3. Diseñamos nuestro proyecto participativo. En el paso 3 planificamos las acciones para solucionar el problema y plantearnos ideas sobre los cambios concretos que queremos lograr en nuestra comunidad. Para ello vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Qué queremos cambiar de la realidad de nuestra comunidad respecto a la discriminación? Hemos visto acá los tipos de discriminación que hay. ¿Qué ideas proponemos para cambiar esa realidad de nuestra comunidad? ¿Esas ideas son viables? ¿Las podemos concretar? Sí, no. Ustedes van a decir por qué. ¿Esas ideas son pertinentes? ¿Son apropiadas para este momento y lugar? Sí, ¿por qué? Si ustedes ponen sí, ponen por qué. Si ponen no, ponen por qué. ¿Esas ideas son sostenibles? ¿Pueden permanecer en el tiempo? Sí o no van a contestar y van a argumentar por qué. Luego van a diseñar diseño del proyecto participativo. Primero tiene título,
luego justificación, objetivo, ahí tiene ejemplo, acciones, participantes, 7 tenemos recursos, ahora y luego presupuesto es 8. Vamos a ver, un proyecto participativo presenta el siguiente esquema, ya lo hemos visto el esquema, ahora vamos a explicar. Acá van a poner diseño del proyecto participativo, título, van a sistematizar lo más importante del proyecto, quiere decir un título que llame la atención o que sea una síntesis de todo el proyecto. Luego tenemos la justificación. Acá explicamos la importancia de solucionar el problema de la discriminación y cómo el proyecto beneficiará a la población. De repente conociendo a través de encuestas, por ejemplo. Ustedes pueden poner acá la justificación, por ejemplo, si las personas conocieran que hay leyes que sancionan la discriminación o que multas, entonces de repente se comportarían de otra manera. Ahí van a justificar ustedes por qué de su proyecto. Luego, ¿cuál es el objetivo en este cambio que queremos lograr? Es el cambio que queremos lograr para prevenir, reducir o solucionar el problema de la discriminación. Se redacta indicando una acción, por ejemplo, puede ser el verbo en infinitivo, que es informar. Un ejemplo, informar que la discriminación es un delito. Luego el sujeto cuya condición se quiere cambiar y la característica o situación que se aspira a mejorar. Luego acá es el ejemplo, es sensibilizar a la población del anexo. Por ejemplo, acá dice sensibilizar a la población del anexo de Tapay para que la denuncien cualquier acto de discriminación. Esto hemos visto en las clases anteriores. El anexo de Tapay queda en Arequipa. Acá es que la municipalidad tiene normas que van a multar cualquier tipo de discriminación. Ustedes pueden poner acá un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Luego, acciones. Vamos a describir las acciones que se realizarán por cada objetivo, tomando en cuenta los aprendizajes adquiridos a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Podemos poner en práctica una o varias competencias en las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, si ustedes ponen 2 objetivos, que es informar a la población que la discriminación es tal, que sea el objetivo, acá una acción. ¿De qué manera van a informar? Vamos a informar a través de las redes sociales, así. Y luego, los participantes. Acá van a poner los participantes van a ser acá las personas o las instituciones que se van a beneficiar del proyecto. Luego tenemos recursos, que con qué recursos cuentan, materiales, presupuesto en caso que se lleven a cabo las acciones, por ejemplo. De repente acciones para informar. Necesitamos de repente hacer afiches, por ejemplo, si contamos con presupuesto acá. Instrumento de evaluación. Acá tenemos una lista de cotejos. Y finalmente, la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo, estudiantes.